Bien, buenas tardes con todos. Por favor, quisiera saber si se escucha el audio. Bien, entonces, el día de hoy, en la primera hora, como habíamos quedado, vamos a avanzar el tema de los sistemas en el dominio de la frecuencia. Y en la segunda hora vamos a hacer un repaso y o contestar cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan sobre los temas que se han estado viendo hasta el momento en la unidad 1. Entonces, vamos a empezar. Eh, un momentito, por favor, para abrir el, la pizarra. Sí, bien, entonces vamos a poner aquí. Hoy es 14 de septiembre. Sí, entonces vamos a empezar con el siguiente tema. Sí, creo que hay una pregunta. De la semana exacto. Sí, todos los temas que hemos estado viendo de la unidad uno. La unidad uno del, del syllabus, exactamente. Bien, entonces, hemos estado viendo hasta el momento el análisis de los sistemas en el dominio del tiempo. Y así es como se les va a pedir a ustedes que respondan en la práctica del día de mañana. Mañana tienen ustedes su primera PC, la PC1, a las 9 de la mañana. Entonces, justamente, por favor recuerden que los ejercicios que ustedes deben, la forma como resolver los ejercicios, la metodología, el método, debe ser en el dominio del tiempo, tal como se les ha venido enseñando. Es decir, no pueden utilizar la transformada de Fourier ni la transformada de Laplace para realizar los ejercicios, porque se les pide que ustedes dominen el trabajo de resolución en el dominio del tiempo, de las ecuaciones diferenciales, del el análisis de la respuesta al impulso, al escalón, ¿no? A la rampa, etcétera, que puedan eh, hacer el análisis en base a ese dominio. eh, y luego sí, más adelante, a partir justamente de este tema, sí, este tema ya no entra en la PC, pero debemos empezar ese tema que se refiere al dominio de la frecuencia. Entonces, al análisis de los sistemas en el dominio de la frecuencia.
Sí, entonces tenemos aquí cómo es que se representa eh, en el dominio de la frecuencia estos sistemas, ¿no? Sí, están caracterizados. Acuérdense ustedes que en el dominio del tiempo utilizábamos para caracterizar a los sistemas eh, la respuesta al impulso, ¿no? El h de t, ¿no? Les daba un circuito, por ejemplo, esos ejercicios que hicimos la clase pasada, las clases pasadas, en donde les decían, ¿no? Para una determinada entrada, hay usted del circuito, hay usted cuál es la respuesta al impulso, ¿no? Del sistema y que estaba relacionada con la respuesta al escalón, porque la respuesta al escalón era la integral de la respuesta al impulso, ¿no? Y si queríamos hallar la respuesta a la rampa, igual, ¿no? Era eh, la integral de la respuesta al escalón. Y entonces estaban relacionadas estas respuestas en el dominio del tiempo. En el dominio de la frecuencia tenemos que em, ¿no? Esta respuesta al impulso, em, que habíamos analizado también que podíamos identificar la estabilidad en base a esta respuesta al impulso, ¿no? Acuérdense que si el área bajo la curva era finita, ¿no? Era estable el sistema, o si, por ejemplo, no, no habían valores de h del impulso para t menor que cero, entonces el sistema era causal, ¿no? Entonces, habían varias características como estabilidad y causalidad eh, que me permitía analizar esta respuesta al impulso en el dominio del tiempo, ¿no? Si la respuesta al impulso era por ejemplo, un impulso escalado, entonces el sistema era un sistema sin memoria, ¿no? Este, entonces, podía identificar yo varias características. Entonces, en el dominio de la frecuencia, lo que se hace es obtener ya sea la transformada de Fourier de Laplace, ¿sí? De este h de t, y a esta función h de s, que es la transformada de Laplace, se le denomina la función de transferencia del sistema. ¿Sí? Entonces, a ese impulso que ya yo lo he determinado, h de t, en- obteniendo su transformada de Laplace, de esta respuesta al impulso, obtengo la función de transferencia del sistema. ¿Sí? Y si le, le aplico la transformada de Fourier, me va a dar esta función h de j omega, la transformada de Fourier de la respuesta al impulso, y esta se denomina respuesta en frecuencia del sistema. ¿Sí? Entonces, si queremos pasar de una de las transformadas a la otra, es muy sencillo porque existe una relación, va a existir una relación entre h de s y h de j omega, ¿no? Si hacemos en h de s,
Evaluamos S como J omega, entonces me va a dar H de J omega, ¿no? Entonces, podemos pasar de H de la transformada de Laplace a la transformada de Fourier con esta relación. Em, entonces, lo que les estaba comentando gráficamente es lo siguiente, ¿no? Tenemos una entrada, H de t, tenemos una salida Y de t, que viene a ser la convolución de la entrada con la respuesta al impulso, ¿no? Y aquí justamente el H de t, les había comentado, me permite analizar las siguientes propiedades del sistema. Me permite analizar estabilidad, me permite analizar causalidad y me permite analizar también la memoria, que habíamos dicho, ¿no? Sí, ¿cuál es la relación que existe? Esto es en el dominio del tiempo, ¿no? En el dominio de la frecuencia, perdón, un momentito. ¿Cuál es la relación en el dominio de la frecuencia? Le sacamos, ¿no?, la transformada de Fourier a cada uno de estos elementos, ¿no? La transformada de Fourier de la entrada, que ingresa ahora al sistema que va a estar representado por h de j omega, que es la transformada de Fourier de h de t, ¿sí? Y obtengo la transformada de Fourier de la salida, ¿no?, que es y de j omega, ¿no? Entonces, este y de j omega, ¿sí?, viene a ser la transformada de Fourier de la convolución, ¿verdad?, de x con h, ¿de acuerdo? Y por, por propiedad eh, de transformada de Fourier de la convolución, yo puedo representar y de j omega como la transformada de Fourier de x de t, que es x de j omega, por la transformada de Fourier de h de t, que es h de j omega. Es decir, puedo trabajar en el dominio de la frecuencia sin necesidad de utilizar la convolución, solamente mediante una multiplicación de las transformadas de Fourier de cada uno de los la respuesta en frecuencia. Aquí va a ser, por supuesto, x de j omega, va a ser la transformada de Fourier, ¿no? Y este sistema h de j omega va a estar representado como cualquier número complejo, porque es un número complejo, es una magnitud compleja, va a tener una parte de magnitud, ¿sí?, del número complejo. Ustedes ya saben cómo se halla la magnitud del número complejo, es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, ¿no? Es como si fuera un vector, ¿no? Eh, por, aquí tenemos e a la j y el ángulo, ¿no?, de h de j omega, ¿sí? E a la j ángulo de h de j omega. Entonces, el ángulo se refiere a la fase, ¿no? El ángulo de j omega. Esta parte se refiere a la magnitud.
¿sí? A la magnitud de la respuesta en frecuencia. Y esta parte se refiere a la fase, ¿no? A la fase de la respuesta en frecuencia. Entonces, ¿para qué me va a servir entonces este, realizar el análisis de los sistemas en el dominio de la frecuencia? Lo que me permite es, a diferencia del dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia fácilmente yo puedo identificar cuál va a ser el cambio de cada uno de los componentes en frecuencia de la señal de entrada. Es decir, cada uno de la señal de entrada representada en frecuencia me representa una secuencia de tonos, ¿no? Exponenciales complejas, por supuesto, con la transforma de Fourier, pero esas exponenciales complejas yo las puedo interpretar como secuencia de señales cosenoidales, ¿no? O senoidales, con una determinada fase. Entonces, si yo desagrego, represento la entrada como una señal, una suma, ¿no? Una sumatoria de señales cosenoidales o tonos, ¿no? Con una determinada magnitud y una determinada fase. Magnitud me refiero a la amplitud de la señal, de cada uno de esos componentes senoidales y una fase correspondiente. Entonces, mediante esta representación en la respuesta en frecuencia, yo voy a poder saber cuál va a ser el cambio en magnitud que va a ser representado por esta parte, este componente magnitud de h de j omega, que lo voy a multiplicar a la magnitud de la entrada de x, y cuál va a ser el cambio de fase de cada uno de esos componentes, ¿no? Que esto viene a ser este ángulo de h de j omega representa la fase que se le va a sumar, adicionar a la fase de cada uno de los componentes cosenoidales de la entrada, ¿no? Acuérdense, toda señal puede ser representada mediante sus componentes cosenoidales y fase de dichos componentes mediante la transformada de Fourier. Cuando pasa por el sistema, este sistema lineal, representado por su respuesta en frecuencia, lo que va a hacer la salida es multiplicar la magnitud de la respuesta en frecuencia por la magnitud de la entrada, ¿de acuerdo? Y le va a sumar la fase de la respuesta en frecuencia con la fase de la entrada. Entonces, cada uno, ese, ese resultado está representado justamente por esta multiplicación. Esta multiplicación, x de j omega por h de j omega, ¿no? Entonces, finalmente es básicamente, lo que yo voy a tener es lo siguiente, ¿no? Esto básicamente es que voy a multiplicar, ¿no?, la magnitud de x de j omega, ¿sí?, por la magnitud de h de j omega, ¿no?, y e a la j, y voy a sumar las fases, ¿de acuerdo? De x de j omega más la fase de h de j omega. Perdón. ¿Sí? Acuérdense, h de j omega y x de j omega son dos números complejos. ¿Sí? Son dos números complejos. Son dos cantidades complejas. ¿Cómo se multiplican dos cantidades complejas? Simplemente multiplico las magnitudes y sumo las fases, ¿no? Y ahí tengo la respuesta. ¿Sí? Tengo la respuesta. Entonces, para analizar esta respuesta, ¿no?, existe un, una teoría, digamos, un método que se llama el método de análisis de Bode. Entonces, eso es lo que vamos a poner aquí. Existe
un método de análisis que le llaman el análisis de Bode, ¿sí? De magnitud y de fase, ¿no? De magnitud y de fase. Magnitud en decibelios, ¿no? Porque utiliza, este análisis de Bode utiliza estas magnitudes de decibelios. Vamos a analizar en un momento cuál es la representación. Y la fase en radianes. ¿De acuerdo? Entonces, lo que me interesa a mí es representar, ¿no? DH de J omega, ¿no? Representar esta respuesta en frecuencia, este de aquí, este H de J omega, que es mi respuesta en frecuencia, descomponerla en dos gráficos o en dos componentes. La magnitud, justamente, va a estar la magnitud, ¿no? H de J, esta parte de aquí, ¿no? Y la fase, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya una vez que tengo la magnitud la multiplico por la entrada y la fase la sumo a la fase de la entrada, ¿no? La magnitud la multiplico por la fase de la entrada y la fase de la respuesta en frecuencia la sumo a la fase de la entrada. Esta es magnitud de la entrada. ¿Sí? Esta es la magnitud de la respuesta en frecuencia. Aquí tenemos la fase de la entrada. Y aquí tenemos la fase de la respuesta en frecuencia, ¿no? Fase de la respuesta en frecuencia. Entonces, eso es lo que quiero, ¿no? Eso es lo que quiero hacer. Representar esto, como repito, su magnitud y la fase. ¿Sí? Su fase. Entonces, eso lo realizo mediante lo que se denomina un diagrama de Bode de magnitud y un diagrama de fase de Bode también. De la siguiente manera, este método de análisis. Entonces, vamos a ver cómo representar. Voy a poner, por ejemplo, tenemos aquí un diagrama de magnitud, ¿no? Imaginémonos que fuera así, de la siguiente manera. H de J omega, aquí fuera omega. Sí, vamos a poner un poco más grande para poder explicar bien varios términos. ¿Sí? Y yo voy a tener aquí que voy a transformar esta magnitud de H de J omega, la voy a expresar en decibelios, en unas unidades que se llaman decibelios. Es una transformación de escala, estas unidades, para poder eh, expresar numéricamente la magnitud con números más pequeños. Entonces, para expresar una magnitud de números pequeños, lo que voy a hacer es sacarle el logaritmo, ¿no? Y la expresión estándar de, de esta transformación, ¿sí? De esta transformación viene a ser la siguiente. Tenemos, se representa de la siguiente manera, ¿no? H
la transformación en escala, ¿no? De escala a decibelios, ¿no? De la magnitud a decibelios. Vamos a poner aquí. ¿No? Es simplemente la magnitud de h de j omega es igual a, en decibelios, ¿de acuerdo? Es 20 logaritmo en base 10 de la magnitud, del valor de la magnitud. ¿Sí? ¿Cuál es la magnitud? Aquí, ¿no? H, recuerden, es un número complejo, entonces es la raíz cuadrada de la parte real de h de j omega al cuadrado. Vamos a poner un poquito más acá. Más la parte imaginaria, ¿no? De h de j omega todo al cuadrado, ¿no? Esa es la magnitud de h, ¿sí? La raíz cuadrada de su parte real más al cuadrado más la raíz, más la parte imaginaria al cuadrado, ¿no? Raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Esto, ¿no? A veces, bueno, este es como si fuera un a, ¿no? Y este es un b, ¿no? La parte real y la parte imaginaria. Entonces, en esta gráfica, debido a que está representado en una escala en decibelios, donde también aquí está en función de la frecuencia, acuérdense, es una función de la frecuencia en radianes por segundo. Eh, entonces, vamos a ver escalas de la siguiente manera, ¿no? 0 dBs, por ejemplo, 0 dBs va a corresponder a una ganancia 1. ¿Sí? Este 0 dB corresponde a una ganancia 1. Ganancia 1 significa que no hay cambio en la magnitud, es decir, no ha habido ni ganancia ni atenuación, ¿no? Acuérdense, 20 logaritmo en base 10 de 1 es igual a 0. Entonces, siguiendo esta expresión, si la magnitud es 1 de h de j omega, significa que expresado en decibelios es 0 decibelios. Entonces, eh, estos 0 decibelios, yo, como estoy utilizando logaritmos, se los voy a sumar, ya no multiplicar, sino sumar a la magnitud en decibelios de la entrada. ¿De acuerdo? Es decir, si quiero obtener la magnitud a una determinada frecuencia de la salida, repito, lo que voy a hacer es sumar la, la magnitud de la respuesta en frecuencia en decibelios con la magnitud de la respuesta en frecuencia de la entrada, ¿no? Esto se puede ver claramente de esa expresión, esta expresión de aquí, ¿no? En rojo, la expresión que estoy señalando en rojo, ¿no? ¿Cuál es la magnitud de la salida? La magnitud de la salida es el producto de la magnitud de la entrada con la magnitud de la respuesta en frecuencia, ¿cierto? Entonces, es decir, tenemos acá lo siguiente, ¿no? La magnitud, perdón, la magnitud de Y, de J omega, de la salida, es igual a la magnitud de la entrada por la magnitud de la respuesta en frecuencia del sistema. ¿Y qué pasa si yo le saco eh, el logaritmo a ambos miembros, ¿no? Es decir, 20 logaritmo en base 10 de Y de J omega va a ser igual a 20 logaritmo en base 10 de esta magnitud
X de J omega más 20 logaritmo en base 10 de la magnitud de H de J omega, ¿verdad? Entonces he transformado el producto de las magnitudes, ¿no? Que era este producto de aquí, lo he transformado ahora en una suma, en esta suma de aquí, de dos cantidades. ¿Y cómo se llaman estas cantidades? Por definición, porque esta es una, eh, estas unidades en decibelios están definidas de esta manera. Por definición, a esto se le llama la magnitud de Y de J omega en decibelios. A esta parte se le denomina la magnitud de X de J omega en decibelios. Y a esta parte se denomina la magnitud de H de J omega en decibelios. ¿De acuerdo? Entonces, repito, lo que voy a hacer y lo que me permite representar esta magnitud en decibelios de la respuesta en frecuencia es poder eh, utilizar una simple adición en decibelios para poder hallar la magnitud de la respuesta del sistema. Entonces, justamente por eso es que se transforma decibelios para utilizar esta ventaja de simplificación matemática y en lugar de multiplicar cantidades, las sumo, ¿no? Y son cantidades pequeñas porque estamos hablando de logaritmos, logaritmo en base 10. Entonces, ¿cómo es que se expresa, no? Este 0 decibelios, ¿qué significaría, no? Este 0 decibelios significaría que no hay ninguna ganancia. La ganancia, perdón, la ganancia es 1, es decir, no ha habido ninguna amplificación ni eh, reducción de la magnitud de la señal. ¿No? No ha habido ninguna pérdida. Eh, sí, entonces vamos a establecer, vamos a ver cómo, vamos a ver de este tipo de gráficas que se van a presentar, ¿no? Eh, Podemos obtener aquí otros valores, por ejemplo, menos 3 decibelios, ¿no? Menos 20 decibelios, ¿no? Menos 40 decibelios más abajo, por ejemplo, ¿no? Menos 40 decibelios, ¿no? Que van a ir representando diferentes variaciones, ¿no? De la señal. Y imaginémonos que que tuviera esta respuesta en frecuencia, la magnitud de la respuesta en frecuencia, imaginémonos que tuviera una forma de la siguiente, ¿no? Una forma siguiente, sí, a esto se le va a denominar, por ejemplo, un filtro de tipo pasabajo, en el sentido que este sistema lo que hace es mantener las frecuencias bajas, ¿sí? De la señal de entrada y reduce la magnitud de las frecuencias más altas, ¿no? A este valor de menos 3 decibelios, ¿no? En algunos tipos de filtro se le denomina la frecuencia de corte, ¿sí? Se denomina la frecuencia de corte, ¿sí? Y, em, por ejemplo, en un filtro de, de primer orden, vamos a ver que esta caída va a ser esta pendiente, porque hay una pendiente de caída, va a ser de menos 20 decibelios por década. ¿Qué cosa es una década? Una década es un intervalo eh, de múltiplo de 10 eh, de la frecuencia anterior, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos
una década. Una década. Es un múltiplo, es un intervalo de frecuencia que representa un múltiplo de 10 de la frecuencia anterior, ¿no? Si aquí, por ejemplo, fuera es 20 de doble C de la frecuencia, 20 veces, perdón, 10 al cuadrado de doble C, este punto, ¿qué significa? Que de 10 W sub C a 10 al cuadrado W sub C tenemos otra década, ¿no? Si hablamos en términos de los dos intervalos, sería de W sub C a este 10 al cuadrado W sub C, tenemos que hay dos décadas de frecuencia, dos décadas de frecuencia, décadas, década, ¿sí? Entonces, sucede que vamos a ver y se va a demostrar matemáticamente, vamos a ver las ecuaciones, como que en un sistema de primer orden, esta pendiente, esta caída, que de alguna manera representa la selectividad de un filtro, eh, eh, va a ser un filtro pasa abajo, en el caso de un filtro pasa abajo, va a ser de una caída de aproximadamente menos 20 decibelios por década. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver este tipo de gráficas, ¿sí? Este es, repito, es un ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo de un filtro pasa abajo de primer orden, ¿no? Esto vamos a ponerlo aquí, es un ejemplo. Vamos a ponerlo aquí mejor más pegado, ¿no? De un filtro pasa abajo de primer orden, ¿sí? Es un ejemplo. Vamos a estudiarlo y analizarlo matemáticamente, cómo es que se llega a esta figura, ¿de acuerdo? A partir de una ecuación diferencial, ¿no? Del sistema, cómo es que se llega a esta figura en el dominio de la frecuencia. Pero les estoy adelantando cuál es el resultado para que ustedes tengan una visión panorámica de a qué cosa, cuál es el objetivo de estudiar, de analizar en el dominio de la frecuencia los sistemas. ¿De acuerdo? Bien, entonces, repito, entonces, ¿no? Si yo tengo, si le ingreso a mi sistema, por ejemplo, esta, esta frecuencia de corte, entonces habrá una caída de 3 decibelios de magnitud, ¿no? De 3 decibelios de magnitud. Por supuesto, esos decibelios yo los puedo transformar a, em, a números, ¿verdad? A valores decimales en números, con la transformación de la ecuación de transformación de escala, ¿no? De magnitud a decibelios. No, aproximadamente serían 0.707, ¿no? Veces, no hay una caída. Bien, entonces esto representa eh, ¿sí? Un ejemplo de la parte de la magnitud. ¿Qué pasa con la fase? ¿No? Porque acuérdense, hay dos componentes, la magnitud y la fase. Entonces, ¿qué pasa con la fase? Vamos a ver aquí más abajo qué sucede con la fase. Entonces, la fase también la, la puedo dibujar, la puedo representar. eh,
la fase de h de j omega, esta fase depende de la frecuencia, igual como la magnitud. Tanto la magnitud como la fase dependen de la frecuencia. Para diferentes frecuencias va a haber diferentes fases. Para diferentes frecuencias va a haber diferentes magnitudes. Entonces, este viene a ser, repito, el ángulo. Le llaman ángulo o fase en radianes, ¿sí? De la respuesta en frecuencia del sistema, ¿no? Y imaginémonos que tuviera una fase de este tipo, ¿de acuerdo? Que se denomina una fase lineal, ¿no? Este tipo de fase, de variación de fase, porque son, digamos, depende de la frecuencia, ¿no? Variación de fase con la frecuencia. Y, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Igual, vamos a ver para una determinada frecuencia, va a corresponder, ¿no? Una frecuencia PW1, ese es un ejemplo, le va a corresponder una determinada fase. No sé, aquí puede ser menos pi medios de repente, ¿no? Este es un otro ejemplo, ¿no? Ejemplo de representación de la fase de una señal. Eh, este es otro ejemplo, ¿no? Para otro tipo de filtro. No necesariamente para el filtro paso abajo, ¿no? Otro ejemplo para otro tipo de filtro. ¿Cómo es que se va a representar? Las variaciones. Y se acuerdan que esta magnitud que habíamos graficado, matemáticamente era la raíz cuadrada de la parte real más la parte imaginaria, ¿no? De la respuesta en frecuencia. Ahora, la fase, ¿sí? La fase viene a ser el arco tangente, la fase de h de j omega. ¿Cuál es la fase de un número complejo, ¿no? El arco tangente de la parte imaginaria de h de j omega sobre la parte real, ¿no? De h de j omega, ¿no? O arco tangente de b sobre a, ¿no? B sobre a, donde podemos representar, ¿no? Este h de j omega, ¿no? Donde h de j omega lo represento de la siguiente forma, ¿no? Su parte real más la parte j, la parte imaginaria, ¿no? De h de j omega, ¿no? Esto viene a ser el b, la parte b, y esto viene a ser la parte a, ¿no? A más bj, ¿sí? A más bj, su parte real, la parte real y la parte imaginaria, ¿sí? Y el ángulo o fase es el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real, ¿sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Hasta acá quisiera saber si se está comprendiendo. ¿Me están siguiendo? Sí. Ok. Entonces vamos a ver un ejemplo concreto, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué sucede? Un ejemplo, si yo tengo una señal cosenoidal de esta manera, ¿no? Este es un tono, se le denomina tono porque es una sola frecuencia, ¿de acuerdo? Es una señal que tiene una sola frecuencia. Em, entonces tengo aquí la frecuencia,
y aquí tengo una fase. Y tengo aquí una fase, ¿no? Y tengo aquí la amplitud, ¿sí? Y a todo esto representa mi entrada, ¿no? X de t. La entrada a mi sistema, y mi sistema es h de j, está representado por esta función de respuesta en frecuencia h de j omega, ¿no? Entonces, que también, repito, está representado como su magnitud, ¿no? H de j omega por su fase, fase h de j omega. Entonces, repito, esto se llama señal cosenoidal o tono. Cosenoidal, senoidal o tono, ¿no? Tono le llaman, porque es una sola frecuencia. Entonces, ¿cuál será la salida? ¿No? ¿Cuál será la salida si, por ejemplo, aquí en este caso, imaginemos que omega sub 1 fuera esta frecuencia de aquí? Vamos a ver, perdón. Imaginémonos que omega sub 1 fuera este valor de aquí, del ejemplo, es decir, que correspondiera a este valor, la fase en W sub 1 fuera menos pi medios, y este fuera W sub 1, en el ejemplo, ¿no? Es decir, que le correspondiera 3 decibel, menos 3 decibelios, ¿no? Este punto de aquí, este punto de aquí. Es decir, la entrada tiene una frecuencia W sub 1, es un tono, y por lo tanto, eh, a esa entrada que tiene magnitud 2, ¿no? Magnitud 2, en esta frecuencia, ¿cómo va a responder el sistema? Responde con una atenuación de menos 3 decibelios. ¿Y cómo responde desde el punto de vista de la fase? Responde con un desfase de menos pi medios. Entonces, lo que va a suceder es lo siguiente en la respuesta. Vamos a tener, en la respuesta se va a multiplicar la magnitud 2 por la magnitud de h de j omega en 1, ¿no? En ese punto, en esa frecuencia, por el coseno de la frecuencia W sub 1 por el tiempo, más una fase que va a ser la suma de la fase 1 de la entrada más la fase en esa frecuencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es este valor? Habíamos visto este valor, acuérdense, menos 3 decibelios, van a ser 0.707 de atenuación, porque 20 logaritmo en base 10 de 0.707 me va a dar menos 3. Entonces, este es el factor de atenuación, 0.707, ¿no? Entonces, aquí va a ser 0.707 como factor de atenuación, ¿no? Y esta fase va a ser menos pi medios, la fase que hemos visto, ¿no? Repito, la magnitud es este punto, imaginando que esa frecuencia 1 corresponde a esta frecuencia de corte, ¿no? Menos 3 decibelios sería la atenuación, ¿no? Que corresponde a multiplicar la magnitud de la entrada por 0.707. Va a haber una pérdida, porque estoy multiplicando por un número menor que 1. Y la fase depende de este gráfico
esta función, ¿no? Que en este caso, como ejemplo, estamos poniendo como ejemplo que para esta frecuencia responde con un desfase del sistema de menos pi medios, ¿no? Entonces, ahí está la frecuencia y desfase de menos pi medios, ¿no? Y entonces, ¿cuál será la salida? La salida será, ¿no? Y en el tiempo será 1.4, el producto coseno de W1 por el tiempo más la fase, la nueva fase, ¿no? Teta sub 1 menos pi medios, ¿no? W sub 1 y teta sub 1 son conocidos, ¿no? Son datos del problema, son conocidos. Es la señal de entrada, ¿no? Entonces yo ya tengo la señal de salida, ¿no? Tengo la señal de salida, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa? Entonces, resumiendo, ¿no? ¿Para qué me sirve representar en frecuencia, en el dominio de la frecuencia, un sistema? Para hallar la salida utilizando métodos algebraicos en este caso y sobre todo para entradas que son que están descompuestas o que tienen componentes, todas las torrinas por supuesto tienen componentes cosenoidales, pero para ver cuál es la respuesta de cada uno de los tonos, de cada una de las frecuencias de dicha señal, ¿no? Entonces, imaginémonos que este tono, ¿no? Esta señal, que solamente es un tono, ingresa al sistema. La respuesta en frecuencia del sistema me permite establecer cuál va a ser la respuesta a esta frecuencia, justamente, a W1, ¿de acuerdo? Por eso se llama respuesta en frecuencia, porque me permite establecer la respuesta del sistema a la frecuencia particular de la entrada. Aquí la respuesta particular de entrada es W1. Entonces, a esa frecuencia, ¿cuál es la respuesta en frecuencia del sistema? Es la magnitud evaluada en esa frecuencia de entrada multiplicada por la magnitud de la entrada y la fase, la frecuencia queda igual, fíjense, la frecuencia de la salida va a quedar igual y la nueva fase va a ser la suma de la fase de la fase con la respuesta en frecuencia de la fase a dicha frecuencia, ¿no? A W sub 1, ¿de acuerdo? Que es menos pi medios, ¿sí? Entonces, lo que queda es simplemente hacer un estudio, ¿no? De cuáles van a ser estas gráficas, es decir, cuál va a ser la respuesta en frecuencia, en magnitud y en fase de diferentes sistemas, ¿no? Entonces va a haber sistemas de esas ecuaciones diferenciales, ¿no? Habíamos visto sistemas de primer orden, sistemas hasta segundo orden, vamos a ver, ¿no? Porque sistemas de mayor orden ya se pueden eh, trabajar mediante la combinación, ¿no? Si multiplico un sistema de primer orden con uno de segundo orden, entonces puedo hallar sistemas de mayor orden, ¿no? Entonces los sistemas básicos que se estudian son los de primer orden, los de segundo orden, y vamos a ver cuáles son las características que tienen, ¿no? Estas gráficas en decibelios, gráficamente se puede hallar la respuesta, ¿no? A estos tonos, ¿no? Y justamente esto también va a servir como digamos, como conocimiento de fondo eh, para que ustedes puedan realizar el trabajo el trabajo parcial, ¿no? Que corresponde al diseño de un filtro, ¿no? Entonces, justamente, ustedes se les va a dar, ¿no? Un tono, por ejemplo, de entrada y van a tener que en hallar, ¿no? Perdón, van a tener que diseñar un filtro en donde este tono, por ejemplo, em, este tono represente de repente un ruido, ¿no? Digamos un tono de ruido puede ser una señal de audio, ¿no? De voz o de música.
y cómo ustedes van a poder reducir, ¿no? este ruido para poder limpiar esa música o ese audio o esa voz, dependiendo qué cosas se les pida, de una determinada, justamente reducirlo, ¿no? Utilizando esos métodos de diseño, ¿no? De filtros. Bien, quisiera saber si me están siguiendo hasta el momento de esta explicación, si tienen alguna, todo está claro, se está conforme. Ok. Bien, bueno, hasta acá es una buena introducción para el tema de respuesta en frecuencia, ¿no? Y para respetar, digamos, el tiempo que habíamos previsto, eh, pasaríamos a responderles cualquier pregunta que tuvieran con respecto a los temas que hemos estado viendo, ¿no? Que, este, qué tema desean de repente que hiciera un repaso, ¿no? Y o podría poner, digamos, algunos ejercicios de repaso, ¿no? Para ustedes. Bien, entonces esto aquí perdón, ya lo cierro para poder pasar a la segunda hora, ¿no? Entonces un momentito, por favor. Sí, esto de aquí, ahí está. Ya después lo subo también esto de aquí, ¿no? Es la introducción a la siguiente unidad. Sí, un momentito, por favor. En un minuto empezamos en la siguiente parte.
Entonces, ¿hay algún ejercicio, digamos, em, que deseen revisar, repasar, de los que les he dejado, por ejemplo, ¿hay alguno que hubieran tenido alguna dificultad en particular? Eh, mm, sí, ¿cuál ejercicio? Ejercicios 2. A ver un momentito. El segundo, a ver, voy a abrirlo. Unidad uno, ejercicio 2. Ya, ¿qué número? Y de T. Aquí. Este de aquí. E a la menos 3T UDT. Ya les dan la entrada. No, aquí tienen, lo primero es simplificar el sistema, ¿no? Entonces, aquí tenemos el HDT, aquí que está en paralelo, entonces va a ser la suma, ¿no? El sistema equivalente. Ah, perdón, voy a compartir un ratito. Ya, sí. Aquí lo que tienen que hacer es hallar la expresión equivalente. Cuando les dan así un circuito, o perdón, un sistema que está conformado por varios subsistemas, lo que deben hacer es hallar el sistema equivalente. Entonces, el sistema equivalente aquí viene a ser la suma, como están en paralelo, la suma de las ramas, ¿no? Entonces, h de t más, que es la rama de la superior, más, aquí como están en serie, la segunda rama es la convolución del delta de t menos 1 con menos h de t, ¿no? Y se suman las dos ramas para hallar el h equivalente. Entonces aquí se opera
HDT, me queda HDT convolución con delta de t menos 1. Siempre acuérdense la convolución de una función con, con un delta, eh, retardado, como en este caso, ¿no? Es el delta en 1, es la función retardada, ¿no? Este es como si fuera, acuérdense, este delta de t menos 1 es como si fuera la respuesta al impulso de un sistema cuya entrada es h de t, ¿no? Entonces, si la respuesta al impulso es el impulso retardado, la respuesta del sistema será la respuesta retardada, porque es un sistema lineal, ¿no? Entonces, h de t menos 1 viene a ser este resultado, ¿no? H de t convolución con delta de t menos 1, y entonces al final yo tengo mi h equivalente, respuesta de impulso equivalente es el h de t, ¿no? H de t menos h de t menos 1. Y el h de t es dato del problema, e a la menos 3t u de t. E a la menos 3t u de t es el dato del problema. Entonces aquí lo que tengo es, el h equivalente va a ser e a la menos 3t u de t menos el h de t menos 1, es la misma función pero retardada. E a la menos 3 por t menos 1 por u de t menos 1. Y eso lo puedo graficar, ¿no? Esta función h equivalente lo puedo graficar. ¿Cómo lo grafico? Con mucho cuidado, sí. Em, este, expreso e a la menos 3t va a ser una señal decreciente, ¿sí? Que empieza en 0. Y este signo menos me va a indicar, en este caso, que va a ser esta función decreciente, pero invertida con respecto al eje X. Es decir, como si fuera el eje X un espejo, se refleja, ¿no? Y va a empezar en 1, porque está retardada, no empieza en 0, sino en 1, es e a la menos 3t menos 1, u de t menos 1. Si este u de t menos 1 indica que a partir de 1, ¿no? va a empezar. ¿Y cómo grafico, no? Ustedes lo que deben este, tener en cuenta para graficar son los puntos críticos, 0 e infinito. Es decir, evalúan para t igual a 0, para t igual a 0, eh, me va a dar, en este caso, ¿no es cierto? Menos e a la 3, ¿no? Aquí en este punto, ¿no? Menos e a la 3, ¿no? Menos e a la 3, u de t, para t igual 1, perdón, para t igual 1, en este punto, porque empieza en 1, acuérdense, para t igual a 0 no hay nada, ¿no? Recién empieza la función a dibujarse en 1. Entonces, para t igual a 1, que es el primer instante de tiempo donde aparece función, va a ser igual e a la 0, ¿no? E a la 0 es 1 y por eso aparece este 1 de aquí, ¿no? Con el signo negativo, menos 1. ¿Sí? Y ahí, eh, cuando t tiende a infinito, entonces va a ser e a la menos infinito, 0, ¿no? Por eso retorna 0, es decir, eh, hay una asíntota en 0. Entonces, es la misma función, si se dan cuenta ustedes, de h de t, pero retardada y rotada con respecto al eje X, ¿no? Está rotada o reflejada con respecto al eje X, ¿no? Cuando se cambia el signo del argumento, se rota con respecto al eje Y. Cuando se cambia el signo, aquí en este caso, de la función misma, entonces lo que se está haciendo es que se está reflejando con respecto al eje X. Entonces aquí es como si fuera esta misma función h de t, pero retardada y reflejada. Y aquí tenemos la expresión. Y como va a ser la suma, ¿no es cierto?
la suma de las dos funciones, o resta si quieren llamarle, bueno, por el signo negativo, ¿no? Entonces aquí va a haber una función, ¿no? Es al inicio hasta 1, que sea la menos 3t desde 0 hasta 1 que se conserva, y a partir de 1, ahí sí están vigentes, son válidas las dos funciones, y por eso aparece esta curva que va a tener esta forma, ¿no? E a la menos 3t menos e a la menos 3 por t menos 1. ¿Sí? Entonces, como la parte que está debajo del eje X, ¿no? Em, esta parte de aquí empezó después, siempre va a ser mayor, es decir, siempre va a haber una parte negativa, ¿no? Va a haber una parte negativa, por eso es que aparece aquí la parte negativa hasta que tiende a cero, ¿no? Una vez que yo tengo dibujada esta función, lo que debo hacer, porque me están pidiendo en el dominio del tiempo que trabaje, es para hallar la salida, eso es lo que me piden, convolucionar, convolucionar la entrada con esta respuesta al impulso equivalente, ¿no? Entonces la entrada me la dan, este escalón unitario retardado, y lo tengo que convolucionar con esta respuesta al impulso. Esta respuesta al impulso, como es bastante compleja, la voy a dejar así, porque acuérdense, al evaluar la convolución, una de las señales la tengo que rotar y trasladar, ¿no? Tengo que irla trasladando, tengo que ir variando el valor, el valor de t, ¿no? De menos infinito a infinito. Entonces es más práctico empezar o usar para ese traslado, para esa rotación, la señal que sea más fácil. ¿Cuál de las dos señales será más fácil? La más sencilla, la más simple, es la señal X, ¿no? Porque X es solamente una constante, ¿no? Aquí tenemos exponenciales. Entonces, esta es la que me conviene utilizar para reflejar, rotar con respecto al eje e ir trasladándola. Entonces, acuérdense, tengo que obtener x de menos tau más t, ¿no? Porque es h de t, perdón, h de tau por x de menos tau más t. Entonces, x de tau es simplemente muy sencillo, es esa misma función, no solamente cambiando t por tau, pero x de menos t más tau, o x de menos tau más t, que es lo mismo, eh, la hallo, primero roto mi señal X con respecto al eje Y, ese va a ser X de menos tau. Y luego le voy sumando instantes de tiempo t, ¿no? Menos tau más t, valores de t. Este t va a variar de menos infinito a infinito. Es decir, este borde de la derecha del gráfico va a ir trasladándose desde menos infinito hasta infinito. Y va a ir traslapándose, ¿no? Solapándose con esta función h equivalente, ¿sí? Entonces tengo que ir ingresándola poco a poco dentro de la función. Por ejemplo, el primer caso sería de traslape, porque el traslape significa que va a haber un resultado positivo de multiplicación. Positivo me refiero a que va a haber un resultado diferente de cero de multiplicación en la multiplicación. Va a ser cuando este punto de la derecha, este punto menos 3 más t, sea mayor que 0. Antes es 0. Si menos 3 más t es menor que 0, la salida va a ser 0. Cuando menos 3 más t sea mayor que 0, esté entre 0 y 1, entonces ese va a ser el primer caso donde la respuesta sea diferente de 0. Entonces, primer caso, menos 3 más t menor que 0, ¿no? Todavía no cruza t igual a 0. Perdón, tau igual a 0.
no cruza el borde, tau igual a cero. Entonces, sencillo, la salida es cero para t menor que 3. ¿Qué pasa si el segundo caso, eh, menos 3 más t, ya es mayor que cero? Es decir, t sea mayor que 3, pero está entre cero y uno, ¿no? Porque acuérdense, cada vez que cambia la función, va a haber un resultado diferente, la función es diferente, tengo que cambiar de integral, ¿no? Tengo que hacer una integral nueva. Aquí en este caso, entre cero y uno, la función es la misma, por lo tanto, tomo esos límites. Menos 3 más t está entre cero y uno, es decir, t entre 3 y 4, y la integral va a ser desde cero hasta el borde, ¿no? Hasta el borde rojo, menos 3 más t. Hasta ahí nada más que es el traslape. ¿De qué cosa? De la función que es constante, 1 en este caso, estoy multiplicando dos funciones, por e a la menos 3 tau, que es esta función decreciente, exponencial decreciente, ¿no? Diferencial de tau. ¿No? Esta expresión, bueno, si es sencilla, ustedes mismos la pueden hacer, ¿no? Si es más larga, de repente más trabajosa, pueden utilizar el Wolfram alpha, ¿no? Para solucionarlo. ¿Sí? No sé si acá hice un ejemplo, pero en todo caso podemos hacerlo, ¿no? En Wolfram alpha, para que ustedes sepan cómo utilizarlo, ¿no? Aquí ustedes lo más sencillo es que partan de una ecuación que ya está hecha, ¿no? Y integran, ¿no? Cambian ya los valores. Integrate, por ejemplo, ¿no? Le ponen los rangos, ¿no? Al final se pone, perdón. El rango se pone al final. Desde cero hasta menos 3 más t, 2 menos 3 más t, ¿no? Y al tau le vamos a llamar b, ¿no? Por ejemplo, acá sería e a la menos 3b, nada más, ¿no? Diferencial de b, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces aquí les aparece el resultado. Repito, pueden usar directamente el Wolfram Alpha para estas integrales. Lo único que les pido es que definan bien la integral al principio, que sea correcta, ¿no? Y luego ponen el resultado, que también por supuesto tiene que estar correcto para que tengan todo el puntaje, ¿no? de la, de la respuesta. ¿Sí? No es necesario que pongan el procedimiento, ¿no? Solamente la respuesta bien planteada la integral y su respuesta. ¿Sí? Así de sencillo es. Entonces, eh, pueden utilizar, por supuesto, si tienen ClassPad, otras herramientas, ¿no? O hay calculadoras, creo que también sacan integrales, pueden hacerlo, no hay problema. Eh, entonces, el caso número 3 sería cuando ya cruza la señal este punto uno, ¿no? Porque ahí hay un cambio de funciones. Fíjense, hay una función decreciente y una creciente. Entonces, yo necesito separar en dos partes la integral. Son la suma de dos integrales. La primera parte va a ser con esta señal decreciente y la segunda parte con esta señal creciente. En ese caso es cuando t es mayor o igual que 4, ¿no? Entonces son dos integrales, como está aquí, especificado. La integral en verde, que corresponde a la señal decreciente, e a la menos 3 tau. Y la parte en azul, que es en beta, corresponde al integral de 1 a menos 3 más t de esta señal creciente, ¿no? Que era la suma.
¿no? De la señal original y la señal reflejada y trasladada, ¿no? Este menos e a la menos 3 está un menos 1. Igual, la respuesta es la suma de ambos, ¿no? La suma de ambos y la tenemos, estos dos, ¿no? Estos dos, alfa más beta. Y la tenemos aquí, ¿no? Tenemos aquí la respuesta. Sí. Igual esto se puede hacer en Wolfram Alpha, ¿no? Si es que es muy tedioso, muy muy trabajoso, ¿no? Y se obtiene esta, esta salida, ¿sí? Y que la podemos, bueno, aquí en este caso bueno, no se ha graficado, creo que no les he pedido que grafiquen porque parece un poco larga, ¿no? Pero se puede graficar, ¿no? Se puede graficar también. ¿No? El mismo Wolfram Alpha se podría graficar, ¿no? El mismo Wolfram Alpha grafica la función, si no me equivoco, en algunos casos. Por ejemplo, si copio esto, ¿no? No tendría que copiar ahí. Es un poco, tendría que copiar esta, ¿no? Esta información. Ahí está. Ahí está. Creo que acá le puedo poner también un rango, ¿no? Bueno, hay varias formas de variar. Bien. em, Quisiera saber si quedó claro la explicación de este ejercicio. Ya, a ver, me voy a plantear un ejercicio para hallar estabilidad. A ver, vamos a ver que de repente ustedes puedan hacerlo aquí. No sé si.
Ya, este, por ejemplo, justo lo que están pidiendo, este es un sistema elite, ¿no? Entonces, ustedes tienen que determinar si el sistema es causal con memoria o estable. A ver, 5 minutos, a ver, traten de hacerlo. Y ponen en el chat ahí las respuestas que hayan obtenido. Y ahí tienen otro también para determinar si el sistema es causal con memoria y o estable.
¿Y la estabilidad? ¿Y la estabilidad? Ya, entonces vamos a ver. Sí, en el caso, lo primero es graficar esta función h de t, e a la menos 6 valor absoluto de t, para t mayor que cero, ¿no? H de t va a ser igual a e a la menos 6t para t mayor que cero, mayor o igual que cero, digamos, y e a la 6t para t menor que cero, ¿cierto? Entonces va a ser así de esta manera, ¿no? Acuérdense, el valor absoluto de t es igual a t para t mayor o igual que cero, y es menos t para t menor que cero, ¿no? Entonces, eso se aplica aquí, y tenemos de esta manera, ¿no? Esto va a ser e a la menos 6t, y esto va a ser e a la 6t. Esto va a ser h de t. Entonces, bueno, por simple inspección vemos que en la parte de la izquierda, para t menor que cero, hay valores de h de t, ¿no? Es decir, h de t es diferente de cero para t menor que cero. Entonces el sistema no es causal. El sistema no es causal. Y luego vemos que h de t es diferente de una constante por un delta de t. Entonces es un sistema con memoria. Un sistema es con memoria. Y el sistema no es causal. Y para, y para encontrar si es la estabilidad, simplemente integramos, ¿no? Hallamos el área bajo la curva, ¿no? Entonces el área va a ser la integral de menos infinito a cero. Son dos integrales, dos funciones, e a la 6t diferencial de t más integral de cero a infinito, e a la menos 6t diferencial de t. Si ustedes se dan cuenta, las dos áreas son simétricas por simple inspección, ¿no? Entonces, es como si yo tuviera, no, esta área, es como si dijera que es dos veces la integral de cero a infinito de e a la menos 6t diferencial de t, ¿no? Dos veces el área de la derecha, porque es como si estuviera rotada, ¿no? La figura. Es el doble de el área de la derecha. Entonces simplemente esto lo integro, ¿no? Menos un sexto e a la menos 6t de cero a infinito. Y esto me va a dar menos un tercio eh, a la menos infinito cero a la cero uno. Un tercio va a ser. Por lo tanto, este es un valor finito. Es decir, converge el área bajo la curva, entonces el sistema es estable.
El otro es t a la menos t, para t mayor que cero, es por u de t. Sí, entonces, el caso de b, tenemos lo siguiente, cero para t menor que cero, ¿no? Entonces, como es u de t, entonces vamos a poder graficar, em, si hacemos t es igual a cero, a la cero va a ser igual a uno por cero, cero, es decir, hay un punto aquí, ¿no? Hay un punto aquí. Y cuando t sea infinito, va a ser aquí infinito por a la menos infinito, cero. Es decir, va a tomar esta forma, más o menos la gráfica. Sí, va a tomar esta forma, porque al principio se va a multiplicar por valores pequeños. Cuando t sea pequeño, va a empezar a subir un poco y ahí se reduce. Se reduce hasta que llega a infinito, que se hace cero, ¿no? Entonces vamos a ver, aquí vemos, ¿no? Observamos que aquí no hay valores, este es h de t, no hay valores de h, o h es igual a cero, vamos a ver así mejor más, h es igual a cero para t menor que cero. Entonces, el sistema es causal, ¿no? Luego de esto, vemos que es diferente de k por t, por delta de t, ¿no? Es diferente de un impulso escalado. Entonces, el sistema es un sistema con memoria. Tiene memoria el sistema. Y finalmente tenemos que hallar el área, ¿no? El área bajo la curva. ¿Sí? Y aquí tenemos que aplicar, em, no, va a tener que ser el área de cero a infinito, ¿sí? No de menos infinito, sino de cero a infinito, por el u de t a la menos t diferencial de t, ¿no? Entonces aquí em, hacemos lo siguiente, definimos variables, ¿no? U le vamos a llamar a t, ¿de acuerdo? Le vamos a llamar u, porque tenemos que hallar el área, y a b le vamos a llamar menos c a la menos t, ¿sí? Entonces, diferencial de b va a ser igual a e a la menos t diferencial de t. Entonces esto va a ser, ¿no? Es como si fuera
u por, y todo esto es diferencial de b, ¿no? Entonces esto va a ser integral de u diferencial de b, es v menos integral de b diferencial de u, ¿no? Y esto es igual a, lo reemplazamos, ¿no? T por menos e a la menos t, menos integral de 0 a infinito menos e a la menos t diferencial de t, ¿no? Integral de b diferencial de u. Entonces esto es menos t a la menos t más integral de 0 a infinito de a la menos t diferencial de t, ¿no? Y esto va a ser igual a menos t a la menos t más menos 1 a la menos t de 0 a infinito. Aquí todavía no se evalúa, ¿no? Se evalúa al final. Y esto va a ser igual a menos t a la menos t más, oh, perdón, sí, aquí les va a dar 0, ¿no? Más 0 menos 0 más menos 1, ¿no? Y les va a dar un valor de 1. Entonces, sí converge. Entonces, sí es estable. Sí es estable. Y por simple inspección se ve que el área también bajo la curva también converge, ¿no? Y también con Wolfram alfa también sale. En Wolfram alfa, si ustedes integran, ¿no?, esta función t a la menos t de 0 a infinito, también les aparece el mismo resultado, ¿no? Entonces pueden comprobar también aquí. Pueden utilizar entonces, repito, el Wolfram alfa si es que la integral es un poco compleja, ¿no? Em, la función, claro, era así, t a la menos t. También aparece el dibujo. Te pueden ayudar también para dibujar, pero no, aquí a partir de cero, ¿no? A partir de cero. Menos 3 a 3. Bueno, aquí de menos 3 a 3, pero
Converge cuando el resultado es finito, es un valor finito. Si fuera infinito, entonces no converge el área. Sí, cuando es finito. Bien, entonces eso sería todo por el día de hoy y ya nos estaríamos viendo el día de mañana a las 9 de la mañana, ¿no? Mañana miércoles a las 9 para su PSU. Yo por mi parte entonces me despido y ya nos estamos viendo mañana. Todos listos. Gracias. Hasta luego. Buen día.